tal, amigos de Radix? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque nos acompaña el mismísimo Marvick Núñez, director de La Leyenda de los Chaneques, que bueno, sobra decir una de las franquicias más importantes de Iberoamérica, que rescata, que nos lleva de regreso a el núcleo central, digamos, la historia central de Leo San Juan y compañía. Les advierto, por cierto, que esta entrevista puede tener algunos spoilers solamente para que lo consideren, pero vamos a alertar antes para que la puedan ver con calma. ¿Cómo estás, Marvick? Muchas gracias. Muy bien, Luis Miguel, encantado de estar aquí contigo platicando. No, no, encantados nosotros, muchas gracias. Oye, lo primero que te quería preguntar es que, bueno, cuando estrena La Leyenda del Charro Negro y surge esta sensación de que las leyendas llegan a su fin, hay un poco de añoranza entre los aficionados, nostalgia, tristeza, Ujú. pero ahora que ya después estrena El Origen y ahora Chaneques, ¿en Anima siempre fue el plan continuar o también lo están considerando como que ese fuera el desenlace? Pues mira, yo creo que el plan de continuar con las leyendas un buen rato ha sido algo que está sobre la mesa constantemente por la buena recepción que tiene con el público y aparte por lo mismo que la naturaleza de esa historia da para muchas historias por la cantidad enorme de leyendas que hay todavía por explorar, ¿no? Y los mismos personajes, pues bueno, tienen un abanico de posibilidades ya hasta si te clavas con cada uno de ellos, ¿no? Creo que tienen chance de contar hasta su propia historia o sacarle más brillo a su protagonismo, ¿no? Por ejemplo, en esta de Chaneques sacamos a relucir un poquito más de Nando, que a lo mejor en otras no había sido tan protagónico como en esta. Vimos una muy buena posibilidad, pero en sí, Charro Negro creo que sí, la intención que tenía era darle un cierre de alguna manera, al menos no a la franquicia, no a la saga como tal, pero sí al recorrido que ha tenido Leo San Juan desde la Nahuala, ¿no? Como el niño que empezó y que claramente como ha crecido con el paso de los episodios y de hecho ha crecido junto con su audiencia. En Charro Negro se identificó que, bueno, ya era un momento de dejar a lo mejor un poquito atrás la infancia de Leo San Juan y siento que ese fue el cierre que quiso darse como muy contundentemente, ¿no? Y sí a lo mejor la posibilidad de un cierre total, ¿no? Al despedirse de los personajes y todo este rollo. Yo me uno a la sorpresa que hubo por todas partes de que regresara Leo con sus amigos, porque cuando me suben a bordo del proyecto de Chaneques, pues yo estaba igual como de, oye, pero pues ya en Charro Negro se cerró un ciclo que me daba curiosidad ver cómo se volvía a abrir con esta historia, ¿no? Y bueno, tocas muchos temas muy interesantes de los que queremos hablar más adelante, pero lo primero es esto que comentas sobre tu incorporación. Tú ya tenías contacto directo con la franquicia a partir de la serie, pero aquí te incorporas de lleno a esta saga central, a las películas. ¿Cómo lo recibes esta noticia de ya tener esta responsabilidad ahora? Pues como una sorpresa muy agradable, pero obviamente, pero también, bueno, una costal pesadísimo de responsabilidad encima, ¿no? Como para sostenerlo y afortunadamente en Anima me caía a mí de peso como en la silla de dirección, pero sobre todo por ser el nuevo en la ecuación, ¿no? Porque pues todo mundo ahí ya había trabajado en las películas previas o gran parte del equipo ya tenía esta experiencia. Entonces yo era el que me sumaba a este equipo ya conformado y con experiencia para toda la saga, ¿no? En todo caso, Niurka, por ejemplo, que fue la persona que estuvo atendiendo toda la parte de la animatic, pues ella fue la productora de al menos las últimas dos entregas. Que yo sepa, no sé si atrás todavía en otras, pero vaya, es la que más información tenía en el equipo reducido con el que se empieza una película en preproducción. Es con la que más se comunicaba con la gente de Storyboard prácticamente como
ya saben cómo tratamos este personaje, acuérdense que no hay que salirnos mucho de esto. Entonces ella me ayudó mucho como a darle continuidad a que este fuera otro episodio muy de la mano de donde quedó Charro Negro, ¿no? Entonces, pues yo era el nuevo, el que estaba sumándose a esta saga. Realmente los demás ya sabían de qué se trataba por haber estado en las anteriores. Pero pues sí, definitivamente que te digan, a ver, y tú la vas a dirigir, pues es un sentimiento encontrado, como te podrás imaginar, Luis Miguel. O sea, qué honor, ¿no? El que te permitan ser parte pues, de una saga tan grande que ya con el paso de los años ha crecido cada vez más, que ha tenido tan buena recepción en varios países, sobre todo en México, pues, que es de donde sale todo esto. Entonces, pues, si lo tomaba muy en conciencia, pues me iba a volver loco, ¿no? Más bien, lo que quise fue apagar ese switch, ¿no? El radar tan amplio de pensar en todas estas variables de presión y concentrarme realmente en qué estamos contando aquí, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el tema de esta historia? Y solamente, así como los caballos que guían las carretas en Central Park y demás que les ponen para que no vean para otro lado, es lo que preferí yo para abocarme a la tarea, ¿no? De dirección. Concéntrate en esta historia, tienes todas estas para conectar, pero hasta ahí, ¿no? Y eso es lo que me permitió avanzar, porque si no, sí hubiera estado en pánico todos los días, como te podrás imaginar. Usas un término muy curioso, variables de presión, y está todo esto que ya comentas, ¿no? Vaya, la longevidad de la franquicia, la popularidad que tiene, pero pasa algo muy curioso porque es una película que se maneja con mucho secretismo y de repente se filtra este teaser. ¿Cómo se vive al interior de la producción y sobre todo cómo lo vives tú? Este, Híjole, pues como no está listo todavía el producto, no está lista todavía la obra, estamos trabajando, pues sí, te da cierta como recelo, ¿no? Como que te estén viendo por encima del hombro mientras estás todavía puliendo tu dibujo, puliendo tu obra. Entonces, como no, todavía no lo vean, esperen, todavía falta mucho que afinar. Cuando se empiezan a filtrar cosas así, ese al menos para mí es el sentimiento. Es como si entrara mientras te estás cambiando, ¿no? O sea, te da pena, te da este pánico de que prendan la luz del escenario cuando todavía estabas ensayando. Este, uh, y de hecho se prolonga al mero estreno, como que sientes que una obra no está lista del todo nunca, ¿no? O sea, realmente te la quitan de las manos para poder pasar a otra cosa, porque es un tema que platicamos mucho en el estudio. Si te fijas desde la perspectiva de la creatividad, vaya desde dirección de animación, dirección de arte, dirección mental, dirección de la película, se prolongaría el calendario absurdamente, o sea, porque te dan ganas de seguirle sumando y sumando, poniendo más cosas y llevándolo para distintas posibilidades, ¿no? Pero pues obviamente la producción se encarga de decirnos, no, se tiene que estar para tal fecha y es contrarreloj contra lo que vamos. Es lamentable, pero es cierto. Siempre hay una cuota muy, muy reducida para todo lo que uno quisiera hacer, ¿no? Entonces, cuando se filtra algo, pues es parte de ese ticking clock, ¿no? Es ese conteo que te dice, mira, ya se está goteando esto que poco a poco se va a ir de tus manos y va a salir al otro lado, ¿no? Entonces, pues te da una primera, pues, tal cual eso, como teaser, ¿no? Te da una probadita a ti, como estar de este lado preparando la comida y ver cómo se va saboreando el otro lado, ¿no? Aunque todavía está en preparación. Y bueno, también te quería preguntar, mencionabas al principio sobre este paso a la madurez que tiene a partir de ahora la franquicia. ¿Qué tan complejo fue para ti dar precisamente ese paso con estos personajes tan preestablecidos, pero al mismo tiempo, crees que te resultó más fácil, pues precisamente por la frescura que tú aportabas a la historia? Sí, definitivamente. Creo que el lapso de tiempo entre la última película y esta, pues ofrece esa oportunidad, ¿no? Que da chance de, bueno, se fría un poco la inercia que traían las historias hasta la última que fue Charro Negro
y al estar yo integrándome, aproveché como para, pues, revisar exactamente en dónde podría estar Leo y a partir de ahí, pues bueno, ver qué cosas muy puntualmente hablaría yo de Leo, ¿no? Porque sí, te sumas a un proyecto, por supuesto, pero al final el director la tarea que tiene es contar esa historia, ¿no? Es como un chiste que todo el mundo se pueda saber de memoria, pero pues el que lo cuenta es el que a lo mejor le agrega ciertos matices, pausas dramáticas y demás, aunque ya todos sabemos la historia, ¿no? Entonces, de Leo sí lo conocemos, sabemos cuál ha sido su proceso y en esta a lo mejor la madurez se dio de manera natural por los temas que queríamos tocar. Es una persona que de nuevo ya ha dejado una etapa atrás, que es la infancia, está presentándose a otro periodo en su vida, y al estar sin el contacto de sus amigos, todavía quisimos subir un poquito más la vara, qué tanto podría cambiar su vida, ¿no? ¿Qué tanto podría ser demandante en él un cambio y este, pues sí, forzarlo a salir de esa zona de confort, quizás, porque eso es lo que, a mi juicio, es lo que te hace madurar más, ¿no? Cada vez que abandonas esta zona segura y tienes que crecer porque todo cambia todo el tiempo, entonces, en cuanto te sumas tú a ese cambio y buscas quién eres dentro de ese cambio, dentro de ese mundo que ya dio la vuelta, ya es otro, pues eso es un crecimiento por lógica, ¿no? Y en el caso de Leo, yo lo vi para esta historia lo vi muy conveniente. No estaba con sus amigos, no sabe quién es, precisamente por haberse separado, por tener un nuevo inicio en algo desconocido. Este, y encima, pues, que ya no quisiera estar en Puebla porque no hay nada para él ahí, ¿no? Tenemos ahí eh, una secuencia de créditos en la que damos cuenta de cómo ha cambiado su vida, ¿no? O sea, él en otras entregas está insistiendo en que lo que él quiere es llegar a Puebla y estar con su abuela, ¿no? Y estar en casa. Para él ese es su zona segura. Y lo que pensamos es, ¿qué pasa si le quitamos esa esquina, ¿no? Le quitamos justamente esa base, hacia dónde tendría que dar el salto ahora, ¿no? Se lo tendría que replantear, por supuesto. Y lo que él encuentra aquí es un viaje. Encuentra un baúl en el que hay mapas y hay cosas, entonces se le mete en la cabeza que, pues si ya no hay nada para él en Puebla, pues probablemente sea en otra parte y está ansioso de descubrirlo, ¿no? Y eso es lo valioso en un personaje como Leo, ¿no? Que es una persona valiente al final de cuentas, ¿no? Entonces se abre paso a su siguiente aventura sin tener certeza de a dónde lo va a llevar, ¿no? Lo que sucede y lo que comentas es muy interesante porque, vaya, nosotros estamos acostumbrados ahora en época de franquicias, siempre en las de acción real, en las más recientes, no sé, Marvel, Harry Potter, por decir algo, los personajes van madurando y se nota en ellos, en el físico, no solamente en su recorrido, incluso Ujú. en los fallecimientos, en las pérdidas que enfrentan los mismos personajes principales. En la animación no es o sea, vemos lo que le sucede a los personajes, pero no se manifiesta tanto en su desarrollo físico. No sé, en Iberoamérica, por ejemplo, Tadeo Jones o Huevo Cartoons crecen, pero Ujú. no llegan, digamos, a envejecer como tal, a diferencia de De lo que acuerdo. sucede con las leyendas. Tomando esto en cuenta, ¿tú te podrías imaginar las leyendas con un Leo San Juan ya completamente, pues, más adolescente, más maduro, incluso adulto? Claro que sí, y me encantaría esa perspectiva para ver precisamente qué pasó en todos esos años. Incluso con el escritor, con David, estuvimos viendo la posibilidad de qué tanto podríamos cambiarlo. Y él, de hecho, tenía muchísimas ganas. Me compartió esta hambre que tenía de que, imagínate que la película empieza con una persona adulta, un señor de unos 40 años, que abre la puerta porque lo han ido a buscar y le están entregando una carta dirigida a Leo San Juan, ¿no? O sea, se nos ponía a los dos la piel chinita de imagínate el salto tan grande que de repente
descubres a un Leo San Juan muchísimos años después de que ya no ve fantasmas, ya no ve nada de esto, ¿no? Y esto que compartimos tanto él y como yo, como, no como una necesidad simplemente de hacerlo diametralmente opuesto a lo que ya teníamos o un salto tan grande, pero sí por lo expansivo que resulta este universo una vez que el personaje tiene bases tan sólidas, ¿no? En el que te pones a pensar cuál es este legado en el que ya pasó cosas que hizo en su infancia y las enfrentó de manera en la que un niño las hubiera enfrentado, pero qué pasa ahora como adulto porque no tiene fin toda esta aventura con el inframundo, no va a acabar, ¿no? La lucha eterna del bien y el mal y demás, ¿no? Entonces, es muy diferente cómo le enfrenta a un niño a cómo le enfrentaría una persona ya entrada en años y todavía expandirlo un poco más a cómo sería él ya como padre de familia o como estando al frente como un jefe de clan, vamos a decir, ¿no? Igual a esa edad y en esa época, pues ya sería prácticamente un abuelo, casi, casi, ¿no? Entonces, imagínate, es alguien ya en el último periodo de su vida o en la segunda mitad de su vida y aún así le vienen a buscar para otra aventura en la cual tiene que retomar bríos y obviamente necesita el apoyo de gente más joven. Entonces, sería otra forma de ser de un héroe, ¿no? De un Leo San Juan. Y lo estamos viendo, como bien dices, en muchas otras sagas, en muchas otras historias que a lo mejor por la nostalgia, ¿no? Que últimamente ha resonado muchísimo en todos lados, sobre todo viniendo de Hollywood, pues ya ves, hay otra entrega de Indiana Jones, al cual ya encontramos viejo completamente, y retirado, incluso lo están jubilando de donde él da clases, o sea, ya ni para dar clases es que está con esa energía, ¿no? Y aún así la aventura toca su puerta y lo llama de nuevo, ¿no? Sí, de pronto podría ser forzado, pero creo que hablando de esa película, hay una parte en la que yo sí coincidía, y es el spoiler también de esa película, perdón a los que no la hayan visto, pero hay una parte en la que él parece ser que se está entregando con justicia al final de sus días, porque dice, yo aquí quiero, o sea, no imaginé una mejor muerte que esta, y lo ves contento, lo ves pleno, lo ves satisfecho, y pues creo que era un muy buen cierre si hubiera quedado ahí la película, ¿no? Pero se ve la mano de Hollywood todavía jalándole, no, quién sabe qué vamos a hacer contigo en un par de años, entonces mejor no te mueras. Entonces, pues sí, un Leo San Juan más grande, incluso hasta historias eh, perpendiculares, paralelas o tangentes a ese universo en el que a lo mejor estamos viendo de pronto historias de alguno de los amigos y de cómo pasa, cómo es el mundo, por ejemplo, para don Andrés, que es un ser tan secundario en toda esta gama, pero el mismo don Andrés podría alcanzar alguna profundidad en algunas partes, para alguna historia. O sea, eso es a lo que me refiero, que no tanto la edad central del protagonista, sino que abriéndolo hacia otros, es el mérito tan grande que hay cuando tienes un equipo grande de personajes y que a todos les puede resultar interesante una arista diferente, ¿no? O estar escarbando en su historia, como nos sucedió en esta con Nando, ¿no? Un poquito. Y qué bueno que tocas a Nando, porque justo te quería preguntar de él, que bueno, es una de las preguntas con spoiler. Eh, y retomando un poco todo este viaje de Leo San Juan, esta zona de confort que le quitan en los créditos iniciales, eh, con Nando pasa algo muy parecido hacia el final, ese sacrificio. Tomando en cuenta todos estos cambios que atravesaba la franquicia y que tú mismo estás comentando ahora, ¿se contempló que ese sacrificio pudiera ser definitivo? Porque había un momento en donde parecía que Nando de verdad se iba de la historia. Sí, por supuesto. De hecho, la propuesta hacia donde lo llevaba yo es que sí, que fuera la manera en la que Leo definitivamente no tiene otra opción más que volver al inframundo para poder seguir en contacto con Nando. Ese era el cierre que se proponía cuando estábamos desarrollando ideas para el tercer acto. A mí me encantaba que esa fuera la resolución, el del por qué Leo le permite al brujo reconectarlo con el inframundo.
por qué él quisiera seguir estando en contacto con Nando, que ahora sería un fantasma, ¿no? Eso para mí era casi, casi necesario para la historia que estaba contando. Yo no lo veía, no lo podía ver de otra forma. Pero sí la contraparte y debatiéndolo con los colegas en el equipo, porque obviamente algo a mí que me gusta mucho es tener un equipo creativo en el que puedes debatir este tipo de cosas, ¿no? Y que la contraparte, pues a lo mejor se vaya completamente al lado opuesto de tu idea, pero no para que te quedes a medias tintas en el punto frío pensando en el punto medio entre las dos ideas, sino para ver si esta idea es realmente tan buena, se defiende por sí sola, por más debate que haya. Pero el debate que hubo aquí, sobre todo, fue el enfoque que tienen estas películas hacia su público. Y es a mí lo que me hizo pensar sobre todo en el público más joven. Creo que hubiera sido muy oscuro, aunque me fascinaba la idea, pero sí creo que tocaba ya un tono un poco más adulto y una decisión muy agria para el protagonista, el volver a estar en contacto con el inframundo porque ya no hay posibilidad de estar de otra forma con su hermano. Y eso sería, pues, para nada amigable con niños pequeños, ¿no? Y sobre todo pensando no nada más en niños pequeños, pues con una historia familiar aparte de eso, fantástica. Te te cuento lo que me pasó ahora que vimos la película ya terminada y demás, tuvimos oportunidad de proyectarla con personas en una sala y me gustó la reacción desde que grabamos las voces al momento en que Nando se sacrifica porque se hacía un hueco en el estómago, no era muy dramático. Si esa parte ya no se recuperaba y se seguía yendo hacia abajo con una resolución tan tajante y oscura como de que efectivamente se murió, híjole, aunque me encantaba la idea, creo que era tan fuerte que me dio gusto cuando veo el final que decidimos, que es en el que los chaneques, a manera de agradecimiento, ellos tienen este brote de vida en el que la vida florece, ellos otra vez pueden tener este don de traer equilibrio, y pues Nando no merecía morir realmente, ¿no? Entonces, siendo justos, lo traen de vuelta casi como un pago, un, un, un tributo a las personas que los ayudaron con este problema del agua y demás, ¿no? Eso se me hizo al final todavía mejor y se me hizo más bonito como mensaje, pensando en que, híjole, la realidad es tan cruel, la realidad es tan burda en la que si alguien se te muere, pues no regresa y ya. Entonces, ¿para qué estamos haciendo una película animada y para qué estamos usando la fantasía entonces? Y es en donde a mí se me hacía el nudo en la garganta porque pensaba, creo que sí tenemos la oportunidad de darnos nosotros mismos ese chance de soñar a que aquí todo se puede de una manera en la que puedes recuperar a un ser amado de la muerte, pues aquí tenemos ese chance, hagámoslo. Y Leo recupera a su hermano y terminan en un final feliz. No fue, ya lo sentí más conciliador conmigo mismo viéndolo desde esa perspectiva, porque para realidad pues tenemos mucha, ¿no? Y tenemos una realidad a veces muy áspera. Yo en el transcurso de la película perdí a mi padre, entonces me hizo pensar también en esto, en el que la muerte es tan irremediable que si tienes chance de un personaje que puede hablar con espíritus, eso es una cosa y está muy bien, pero que su hermano ya no tuviera regreso, no sé si lo podría hacer en en un futuro, si hubiera otra oportunidad, precisamente por el dilema moral y debate que tuvimos de cara a lo que estamos contando con ese brillo que debe de tener las películas pues para todo público, ¿no? Pues sí, es que como dices, realidades hay muchas ahorita y muy duras. Así Eh, es. y bueno, con todo esto de los demás personajes también, creo que muchos se preguntaban si Xochitl, si Teodora y demás iban a regresar. ¿En algún momento se consideró que no volvieran y que Leo San Juan enfrentara esta aventura solamente con Ando o tal vez solo él?
Sí, esa consideración creo que fue todavía menor a lo que te acabo de platicar, porque un gran agasajo que tenemos en esta saga es justo la participación de estos personajes. Este, Sin embargo, viendo las variables cada vez que te enfrentas al hoja en blanco, pues era, ¿qué tal que ya no, lo que no va a regresar jamás son sus amigos? ¿Qué tal que vamos a seguir contando la historia solamente de Leo y esta vez con Nando y de manera más contundente, porque él ya no tiene posibilidad de regresar al inframundo, ¿no? ¿Cómo enfrenta ahora una amenaza como la que en este caso fueron los chaneques con la ayuda de un brujo, pero sin cruzar al otro lado? Se nos hacía como un reto bastante interesante, pero ya se volvió otra cosa, ya se volvía otra historia, ¿no? Ya se rompía mucho el tono de colores que ofrecía esta saga. Este, Realmente ya nos dábamos cuenta que era más parecido a otro tipo de historias y casi casi hasta una vida paralela del personaje protagónico que ya no es el mismo sin estos otros personajes que lo acompañan. Entonces, esa posibilidad, te puedo decir que pues no sobrevivió mucho, o sea, no rebasó tanto el borrador porque, pues sí, daba muchas cosas interesantes, pero parecía que ya estabas contando otra cosa, ¿no? A lo mejor volviendo a Indiana Jones, pues imagínate que en vez de que lo buscaran para ayudarlos a encontrar este aparato de lo que trata la película, estuviera él tramitando su seguro, ¿no? Y para poder estar cobrando ya su pensión y cómo va y compra medicinas o va al doctor. O sea, sigue siendo Indiana Jones, sigue siendo el Doctor Jones, pero ya en otra cosa, pues dices, no, y el látigo y el sombrero y los trenes y todo eso. O sea, ya se vuelve otra cosa, ¿me explico? Algo así nos pasaba un poco con Leo si ya no reencontraba a su equipo y si no volvía a tener esta oportunidad. Sigue siendo Leo, pero pues ya está contando otras cosas. Insisto, muy interesante. Se nos hacía así como, a ver, sin este equipo, ¿qué podría ser y cómo? Por supuesto, pero de todas formas creo que ese interés se ve eh, impreso en la historia que terminamos, porque hay una parte en la que como regresaban al principio de manera temporal, vuelve a quedar solo y todo el punto medio que tiene que resolver, si te fijas, solamente es con Leo y con Nando, perdón. Esa parte del medio fue para sacarnos esa cuestión, este debate que traíamos de qué es Leo sin sus amigos. Sigue siendo un héroe, sigue siendo alguien que trata de ayudar y sigue siendo alguien que no le va a tener miedo al reto hasta que llega a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces sí, llega a ayudarlo la caballería al final y todo el rollo, pero él estaba resuelto a que si alguien tenía que arreglar las cosas era él, y esa era la esencia del personaje y es lo que queríamos recuperar en él. Sigue siendo un héroe y también sigue enfrentando muchas amenazas porque a diferencia de lo ocurrido con las dos anteriores entregas, aquí dejan muy, muy claro que va a haber una octava entrega. ¿Ya está confirmada y nos puedes decir algo al respecto? Pues todavía nada, es muy pronto realmente. Lo que obviamente se ve en la escena post créditos, pues sí es una promesa, ¿no? Que esperemos cumplir pronto, pero todavía es muy temprano para hablar de todo eso, ¿no? O sea, realmente la dejamos ahí como en el cuarto de forros en el libro, como para saber que de ahí todavía podemos conectar con el siguiente tomo. Ahí está bien sembrada la promesa y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay nada más que te pueda decir por el momento. ¿Y en esa promesa diriges tú? Todavía no se sabe tampoco. Pero te Me gustaría. encantaría, me encantaría, por supuesto, por darle continuidad a todo lo que contamos y demás, me encantaría realmente, pero pues vamos a ver qué sucede. Oye, es curioso porque las leyendas, pues por un momento parecía que terminaba, pero a partir de los orígenes, pues como que cobró nuevos bríos ahora con Chaneques y cada vez parece más que es una franquicia infinita porque como tú dices, o sea, ya tenemos precuelas, secuelas,
comentas de que siempre hay una posibilidad de un spin-off o que se le dé más peso a personajes secundarios. ¿Tú cómo ves el futuro de esta franquicia? Pues siento que mientras se le dé esta intención a que cada película sea un gramo de aprendizaje y de crecimiento para el protagónico y que se esparza para los demás, va a seguir dando para mucho, para mucho. Me preocupa que a lo mejor empiece a caer en... Cualquiera de los dos puntos son los únicos que yo no me gustaría que le pasara a esta franquicia o que se empezara a repetir, ¿no? Que ya empezara a saber que es lo mismo que La Llorona o que la Nahuala nada más ahora se llama diferente el monstruo, pero prácticamente en esencia es igual, porque pues entonces ya se perdió ahí parte de esta brújula, ¿no? O el norte ya no está muy claro. O lo peor del otro lado es que se vuelva otra cosa, ¿no? Que ya empiecen a irse para un lado que ya no es ni siquiera de leyendas, ya es eh, no sé, el ataque de los robots, una cosa así que ya digas, esto ya se fue para otro lado. Me tranquiliza que ninguna de esas dos la veo que ocurra pronto por la cantidad tan grande que hay de leyendas, por por la base tan sólida que tienen los personajes y porque creo que, como te dije hace ratito, si en esta a lo mejor nos recargamos un poquito en Ando para hacer brillar un poquito más a Leo o podernoslo traer de vuelta recordándole quién es el héroe aquí y que alguien siempre lo va a apoyar y en ese sentido no tiene que estar en el inframundo para sentir ese apoyo, ¿no? La siguiente o las siguientes películas o lo que se cuente, yo creo que sí está bien poner sobre los hombros a Leo como protagónico, pero sí que se sigan moviendo estas bases que no nada más están por debajo de él, sino que pueden subir y todavía jalarlo más alto, ¿no? Entonces creo que hay una sinergia muy interesante en este equipo. Híjole, pues el futuro nadie lo puede ver, ¿no? O sea, es una pregunta difícil, mi querido Luis Miguel, pero lo que veo es que sí tiene chance todavía de ofrecer un buen rato de historias todavía, según yo. Y en todas estas, pues vaya, variantes que consideraste para esta película, para Chaneques, ¿llegaste a contemplar a Chimo y a Eva de Orígenes? Mm, sí, para el final, para la postcréditos, porque todavía estábamos inseguros de quién sería esta amenaza del final, ¿no? De alguna manera, desde que leí el guión, yo cuando llego a Chaneques ya hay un primer borrador, entonces desde que leí el guión, para mí era muy claro que era el Charro Negro. A lo mejor por lo mucho que me gusta la película El Charro Negro, por lo padre que es el personaje y cómo siento que es la horma del zapato de Leo, o sea, es el que llegó a decirle hasta aquí y ya no pudo avanzar. Leo fue contra el único que él no pudo, ¿no? Entonces, creo que si necesita un segundo asalto, pues tendría que ser con él porque no lo resolvió Leo, realmente lo tuvieron que hacer a un lado para salvarlo. Entonces, creo que si Leo tuviera algo sin resolver, es la batalla con el Charro Negro. Entonces, para mí, en el guión no decía exactamente quién es esta amenaza del final. Yo fui el que llevó esta pieza del Charro Negro porque para mí tenía mucho sentido. Pero poniendo otras posibilidades, podría ser este personaje que queda de árbol seco afuera de la casa de Leo y demás, y que estaba buscando el poder que él tenía. Entonces era una muy buena posibilidad traer personajes del origen para que conectara con esta. Pero enseguida, cuando lo planteamos como posibilidad, le vimos mucho más eh, énfasis a la historia de Leo posterior a Charro Negro, regresando a esto, en vez de conectarlo con algo a lo que Leo ni siquiera es muy consciente, ¿no? Esto tendría más sentido con las calaveritas, primero que nada, pero aquí nos interesaba más
la resonancia con Leo directamente. Y definitivamente creo que el Charro es el indicado, ¿no? Bueno, fue el indicado. Casi para terminar, no puedo dejar de preguntarte alguna leyenda que te gustaría llevar a la pantalla con esta saga. Hay un montón, pero hace unos días que me preguntaban justamente esto, no me canso de pensar en una en particular, que es la de la mulata de Córdoba. Y te la cuento rápidamente. Es una mujer muy hermosa que tienta por la belleza que tiene. Muchos hombres se sienten atraídos a ella, pero el problema aquí es que el que se siente atraído a ella es un clérigo, ¿no? Es una persona de la iglesia, un poco como pasa en el jorobado de Notre Dame, ¿no? Entonces, pues como obviamente eso no puede ser y es hasta un pecado y demás, la encierran en una celda y la condenan a la hoguera. No, ella no es culpable de haber nacido tan hermosa ni nada, ¿no? O sea, es totalmente injusto. Pero la justicia que ella se hace y de lo cual se genera esta leyenda es que ella en su celda pide un pedazo de carbón al guardia y en la pared pinta un barco hermosísimo, un barco súper detallado, muy bonito, o sea, hace una obra de arte, sabiendo que la van a quemar, ¿no? Este, y cuando el guardia se asoma a la celda y ve este dibujo tan impresionante, este, se queda sin palabras y es ella la que voltea y le pregunta, ¿qué le falta a mi barco? Y el guardia responde, navegar. Al momento que el guardia pronuncia el verbo del dibujo, de la acción que tenía el dibujo toma vida, de tal manera que ella brinca dentro del dibujo y navega en su barco y se va. Entonces, a mí se me hace una leyenda hermosa, se me hace una historia padrísima aparte, pero lo más valioso de esa leyenda en particular es la, la analogía que tiene con el arte, ¿no? Y nosotros como artistas y animadores y demás, es como lo poderoso que es la imagen y lo poderoso que es la creación de mundos a partir de un dibujo, ¿no? Y cómo, pues, sirve de barco para transportarte a otros lados y demás, y creo que subes a la gente, le invitas a viajar contigo en esos mundos, ¿no? Entonces, teniendo ese paralelismo, ¿no? En el artista y la magia, pues a mí se me hace muy interesante esa leyenda en particular justo por eso, ¿no? Sí, es una leyenda muy hermosa, como dices. Y algo que nos puedas adelantar de Batman Azteca, no te puedo dejar de preguntar. Pues realmente no mucho. Yo, de Batman Azteca estuve involucrado antes de que se reactivara la película de Chaneques, porque como ya sabes, empezamos antes de la pandemia, pero la tuvimos que detener. Entonces yo estuve ayudando en otros proyectos dentro de Anima. Uno de ellos fue en Batman Azteca, pero pues fue en la parte de preproducción. El diseño de personajes, que fue lo que me encargaron, pues es algo que se hace antes de poder animar y demás. Es precisamente como para saber cómo van a ser los personajes y demás. Pero ya de ahí me cambio yo a Chaneques y ya no he sabido mucho de en qué va. Sé que va súper bien, sé que hay mucha expectativa para ese proyecto. Y bueno, yo lo que me tocó trabajar en ese momento estaba emocionadísimo. Es un proyectazazazo. Pero la verdad es que no te podía contestar mucho porque no estoy ya tan involucrado desde la preproducción, ¿no? Sé que están en producción nada más, pero para cuándo va, de qué va y demás, eso es un misterio igual para mí que para ti. Bueno, con suerte ya hablaremos más adelante porque además ese diseño están increíbles todos. Y, es, Muchas gracias. y bueno, ahora sí nada más Gracias. para terminar, no gracias a ti. Bueno, ya hemos hecho mucho recorrido por las leyendas, por los chaneques, por toda la historia de Leo San Juan, pero quisiera cerrar. ¿Por qué crees que esta franquicia, que esta saga ha conectado tanto con el público? Porque las franquicias animadas no son lo más común y mucho menos en Iberoamérica. Y aquí ya van 7 películas, ya parece que tendremos la octava. ¿Por qué la gente ha conectado tanto con estos personajes? Híjole, yo creo que son
esas preguntas sin responder, y son fenómenos que nadie conoce bien cómo suceden. Yo tengo mis teorías y son las que te puedo compartir, cada quien tendrá las suyas. Yo creo que en primer lugar ha pegado aquí porque las sentimos muy nuestras, porque es diferente ver una película animada en la que estás viendo eh, extranjeros o historias sobre el extranjero y de pronto pues ves una historia que habla de un personaje que habla como tú, ¿no? Si eres niño, y las mamás y demás le contestan como te contestaría tu mamá y tienen los problemas que a lo mejor tendrías tú de, pues como a lo mejor cualquier otro niño, ahí sí es más universal, ¿no? El miedo a la oscuridad y demás. Pero en el caso, por ejemplo, de La Llorona, pues es una historia que hemos oído aquí desde niños, ¿no? Y son historias que nos cuentan de manera muy local. No estoy seguro si esto de La Llorona, pues se los cuenten mucho en otros países, pero bueno, aquí en México es muy común. Entonces, tener una película que sabes que le hicieron en tu país, hablando de historias que te han contado a ti desde niño, pues creo que este sentimiento como de pertenencia ha sido muy importante para que la gente enganche con estos personajes, ¿no? Se cuentan historias y leyendas de donde vives, con gente que habla como tú, que hay toda esta idiosincrasia alrededor y permeando hacia la construcción de la historia, los personajes y demás. Yo creo que ese atractivo fue el mayor, pero creo que también hay una cosa que no alcanzamos a distinguir probablemente por estar desde adentro, nosotros que trabajamos en la animación y en estas películas, pero tiene a lo mejor el encanto que la gente estaba buscando para ese tipo de historias en particular. No sé si el tipo de diseño, no sé si exactamente la manera en la que se hacen y es que... Eh, le preguntaron algo muy parecido a John Lennon cuando fueron los Beatles a Estados Unidos en el primer viaje que hicieron. Este, les preguntaron, oigan, ¿ustedes cómo es que hacen su música para que la gente se vuelvan locos y para que las niñas de 16 años se jalen las greñas y se desmayen en el escenario? O sea, ¿cómo ensayan sus canciones y cómo saben que la gente va a reaccionar así, no? Y la respuesta de John Lennon fue brillante porque le dijo, mira, si yo supiera la respuesta a esa pregunta, sería manager o sería productor, no músico, ¿no? O sea, el discurso que él da como queriendo responder esto es, nosotros hacemos lo que nos gusta y la recepción de la gente no la controlamos, eso se da como por química, ¿no? Y es algo que ya no controlas. Los que sí saben de eso, los que sí podrían tener ese colmillo, yo creo que son los afortunados de hacer cosas multimillonarias y éxitos y son los ¿cómo se llaman? Que tocan y hacen oro, ¿no? Tienen esa magia. Pero sí, creo que a nosotros como artistas, como desarrolladores de las historias y los que las contamos es un misterio, tanto como lo es para ti, ¿no? Órale, se siente un cariño especial ver que las películas y las historias que cuentas tienen quien las vea porque eso es lo importante, ¿no? Y es lo que te mantiene eh, como con esta magia de que lo que está haciendo sabes que del otro lado va a haber respuesta y eso es maravilloso y es un gran premio y es un privilegio trabajar en películas que tienen ese toque especial, ¿no? Porque es muy diferente trabajar en algo que no sabes cómo le va a ir, no sabes qué recepción va a tener, porque es nuevo, porque estás aventurándote, ¿no? Pero en esta, pues ya sabes que hasta a lo mejor lo están esperando y tienes esa dicha de saber que ya hay gente esperando del otro lado de la conversación, ¿no? Pero en sí, ¿qué los hace a ellos como audiencia esperarlas y quererlas tanto? Híjole, por este sentimiento de propiedad, ¿no?
de sentirte parte de, la verdad es que sería una cosa que desconozco por completo.